Continuamos en la pantalla de Canal E y es momento de hablar de política para entender qué pasa con el gabinete de Javier Milei o qué pasará luego de que asuma el 10 de diciembre. Vamos a entenderlo de la mano de Carlos Fara, analista político. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Carlos, gracias por sumarte para contarnos cómo se transitan estos días previos a la asunción de Javier Milei en esta danza de nombres de cara a la conformación del gabinete del flamante presidente. Analicemos los puestos confirmados o los nombres que ya tenemos en cada uno de los ministerios y secretarías. Si te parece, empezamos por el Ministerio de Economía y vamos haciendo algún repaso por el resto. ¿Cómo no? Mira, primero me parece que para economía, básicamente Javier Milei hasta acá eligió más que nada una persona para atender determinado tipo de cuestiones más puntuales, ¿no? Como si él fuera a ser el ministro de Economía real, el presidente, y luego tomar una serie de áreas que queden, digamos, como más relacionados con el tema del manejo de finanzas o de los mercados, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, el problema que tiene Argentina muy inmediatamente con las LELIQs. Falta todavía el secretario de Hacienda, digamos, lo cual es fundamental, y falta, digamos, el presidente del Banco Central, que lo más probable es que sea una persona que esté como en mucha sintonía con Caputo, teniendo en cuenta, digamos, los dolores de cabeza que ya ha tenido Argentina cuando no hubo acuerdo entre el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. ¿Y qué pasa con otros ministerios, incluyendo también el de Economía, por supuesto? Desde la perspectiva siguiente, son personas que pertenecen al espacio de Mauricio Macri, yendo a Caputo, yendo, por ejemplo, al espacio que ocupará Petri, y podemos seguir analizando también el Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich al frente. Bueno, a ver, Carlos. Yo creo que me parece que la jugada de Milei es una jugada al divide y reinará, ¿no? Es una jugada apostando a la fragmentación del PRO, particularmente teniendo en cuenta, digamos, la ambición de Macri de convertirse en una especie de arquitecto inspirador, ¿no? de esta etapa de reformas en la Argentina, y por lo tanto me parece que Milei no quiere absolutamente ninguna sombra en ese sentido. Por eso, digamos, hoy digamos, tuvo una picardía cuando comunicó a Petri en defensa, que es que dice el comunicado, la fórmula completa de Juntos por el Cambio ya está integrada al gobierno, ¿no? Como diciendo, bueno, ya tengo Juntos por el Cambio y la tengo por la mía, digamos, sin tener que pasar por la figura de Macri, y de alguna manera también tratando como de comprometer simbólicamente a un Juntos por el Cambio que todos sabemos que está no solamente fragmentado, sino que además la mayoría, empezando por los gobernadores, quieren tener una autonomía, ¿no? Dice que en todo caso darán alguna adhesión crítica en la medida en la cual sea posible, pero que creen que fueron elegidos por la oposición y que de ninguna manera, como institucionalmente, deben formar parte de este gobierno. Claro. Y si analizamos la integración del espacio de Schiaretti, ¿qué podés decirnos, teniendo en cuenta la cartera que se le asignó a un hombre de Schiaretti como Giordano? Bueno, me parece que da toda la impresión que más allá del peso específico de Schiaretti, que tiene, digamos, gente técnicamente potable para ciertos cargos, como vos mencionabas, el de Giordano, me parece que en general hay una tendencia del propio Guillermo Franco, ¿no? A explotar esos vínculos que él tiene hace mucho tiempo con el peronismo en general, ¿no? Debe ser un peronismo no kirchnerista desde ya, ¿no? Por eso, él que formó parte del gobierno de Scioli en la provincia de Buenos Aires, Scioli se queda como embajador en Brasil. No nos olvidemos que Guillermo Franco hasta hace casi nada fue funcionario del gobierno de Alberto como representante del Estado Nacional ante el BID, eso vía la figura de Gustavo Vélez, todas figuras no acá, por supuesto. Entonces me da como la impresión de que
Lo que Guillermo Franco le está planteando y Milei está aceptando es que con los números, con lo que le puede ofrecer Macri, por lo menos en Cámara de Diputados, no le alcanza a Milei para aprobar leyes y que entonces quizá, digamos, haya que explorar otro tipo de canales. Me parece que por ese lado está yendo el acercamiento con esos sectores. Bien, bien. ¿Y qué se puede esperar entonces para estos primeros meses de gestión con ministerios y secretarías, con representantes de diferentes espacios y una gobernabilidad de coalición, si se quiere? Bueno, viste que uno de los problemas que tuvo la gestión de Alberto era esto de los ministerios loteados, ¿no? Digamos que había ministros de una línea, secretarios de Estado de otra, que respondían a otras jefaturas políticas y entonces todo se trababa. Me da como la impresión de que por eso esto es el gobierno de Milei con invitados, ¿no? Okay. ¿Esto qué significa? Gente que viene de otros espacios políticos, sí, pero que la jefatura va a ser la jefatura de Milei, ¿no? De Guillermo Franco, obviamente, de Karina, etc. Entonces, de esa manera evitar que esto quede como una especie de gran ensalada que tiene figuras que pueden llegar a ser muy potables desde el punto de vista de cada uno de su especialidad, pero que después sea totalmente inconducible en cuanto a la gestión política. Y este gobierno lo que no tiene, digamos, es ni tiempo ni mucho legitimidad de origen en cuanto a volumen, sencillamente porque el resultado que hay que tomar en cuenta es el resultado de la primera vuelta, donde Milei salió segundo con el 30%. Así es. A partir de justamente ese número que se tiene en cuenta, ¿cuánta paciencia puede haber desde la oposición a la hora de, justamente, si vamos al Congreso ni hablar a la hora de levantar la mano, pero sí desde lo social, desde la paciencia que pueda haber en la calle? Mira, yo creo que lo peor que le puede pasar al gobierno de Milei es no poder tomar decisiones, ¿no? Es decir, tanto las decisiones ejecutivas como qué le puede pasar con sus proyectos más ambiciosos en el legislativo. Porque después, en la reacción de la calle, que seguramente va a existir, haga lo que haga y diga lo que diga Milei, creo que algunos sectores muy radicalizados van a actuar de cualquier manera, no sería tanto el problema ese, sino el hecho de que este sea un gobierno que no solamente tenga mucha movilización callejera, mucha conflictividad social y sindical, sino que se quede sin tomar decisiones. Parece que en ese punto vamos a ver qué paquete realmente manda Milei al Congreso, porque ahí puede estar, digamos, el germen de una primera victoria o una primera derrota legislativa, lo cual, digamos, ya arrancar mal con estas características que tiene Milei y su proyecto de entrada, obviamente va a ser muy negativo para la gobernabilidad. Si después están las movilizaciones, pero él saca decisiones adelante, de alguna manera yo te diría eso lo puede ir capeando el temporal. Si no, obviamente se va a volver muy cuesta arriba. A partir de la conformación del gabinete y de esto que venimos hablando, incluyendo este último concepto sobre las movilizaciones y demás, ¿qué rol y qué injerencia podría llegar a tener Villarruel? Mira, yo creo que Villarruel quedó frisada, ¿no? La impresión que tengo es que a partir de estas especulaciones que se hacen de que Milei, al no tener experiencia política y de gestión, y como quiere ser muy ambicioso con sus reformas, en 6 meses vuela todo por el aire, entonces Milei se tiene que ir y entonces asume Villarruel. Me parece que Villarruel tomó, en función de esa hipótesis, una serie de contactos políticos, como por ejemplo con Macri, previamente al contacto de Macri con Milei, que obviamente no solamente no le cayeron bien a Milei, sino que además de alguna forma Milei se sintió amenazado. Yo creo que él tomó nota de esa cuestión y precisamente no solamente no tiene prácticamente, no va a tener ningún área importante en el Ejecutivo, como podía ser el tema de defensa y eventualmente seguridad, sino que además da toda la impresión de que Villarruel va a terminar en el Senado un poco como una vicepresidenta aislada, ¿no? Si hay un acuerdo peronista radical para nombrar a la Secretaría Parlamentaria, a la Secretaría Administrativa, que es realmente, digamos, como los que manejan el funcionamiento del Senado, podemos llegar a tener, como se dice habitualmente, una vicepresidenta que solamente esté para tocar la campanilla en las sesiones. Es decir, que ya pensando en alguna comparativa, si se quiere,
y hablando de esta coalición que venimos mencionando, ya habría una fracción dentro del espacio de La Libertad Avanza, ya ni siquiera incorporando al resto de los espacios políticos. ¿Cómo es empezar un gobierno así, ¿no? Con el espacio ya dividido, si se quiere, o fragmentado? Sí, primero es toda una experiencia novedosa, ya era una experiencia novedosa desde todo punto de vista, digamos, por cómo llegó Milei, en la segunda vuelta, un partido nuevo, él es un outsider, no tiene, digamos, esta experiencia política, no tiene experiencia de gestión estatal, un equipo que, digamos, más allá de que haya algunos nombres, digamos, con prestigio, de todas maneras, varios que tampoco tienen experiencia de gestión, es un equipo ensamblado, o sea, es un equipo Claro. nuevo, no es un equipo que viene trabajando hace mucho tiempo, digamos, con Milei, más allá de que él conozca a cada una de las figuras. Si a esto le agregamos este tipo de conflictividades dentro de la fuerza, bueno, yo te diría que los interrogantes de gobernabilidad van a crecer, porque por muchas buenas intenciones que tenga, por muchas buenas medidas que tome, si los mercados ven que es muy difícil controlar la gobernabilidad, pues entonces, digamos, esto se va a complicar mucho permanentemente. Bien. Carlos, te agradezco por el tiempo. No, un placer. Hasta